Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Diálogos desde la Filosofía. Pero a estas alturas muchos se habrán preguntado, ¿qué es esto de la filosofía? Desde el colegio, desde el liceo, sabemos que la filosofía se traduce como amor a la sabiduría. Pero ¿a qué sabiduría, a qué saber se refiere esto de la filosofía? Los griegos clásicos, por ejemplo, hacían una distinción de aquel saber que venía de la doxa con aquel saber que venía de la episteme. El saber de la doxa tiene que ver con aquel conocimiento que podríamos llamar como el conocimiento popular, el conocimiento cotidiano. El saber de la episteme, sin embargo, es un saber que viene construyéndose, que se sabe que se busca, es un saber que se usa cierta metódica para poder alcanzarlo. Y de aquí viene la palabra filosofía, que es un saber buscado intencionadamente. Y por eso que al buscarlo tiene argumentación, fundamentación. Se sabe lo que se busca y se sabe lo que se dice por qué se busca. En ese sentido se construye un saber, se construye un tipo de conocimiento que es posible después expandirlo en el sentido de darlo a conocer a todos quienes pueden estar escuchando de qué saber se está hablando. Por eso que nuestro programa Diálogos desde la Filosofía, lo que pretendemos precisamente es conversar acerca de por qué nos referimos a determinados temas. Nuestros invitados son de distintas áreas del saber, pero dialogando desde la filosofía en el sentido de buscar las causas, los alcances, los orígenes, los fundamentos de ese conocimiento, aunque puedan ser conocimientos que no son propiamente filosóficos. En este sentido, Diálogo de la Filosofía, en esta edición, hemos invitado a un académico que se dedica a educar, a formar y a investigar, a formar estudiantes en nuestra universidad, la Universidad de la Frontera. Él investiga acerca de los problemas que afectan directamente a los seres humanos. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Felipe Johnson Muñoz. Buenas tardes, profesor Johnson, quien es doctor en filosofía por la Harvard Leuven Universitat de Friburgo. Él es académico de la línea de filosofía del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Y el profesor Johnson, como investigador, ha centrado su trabajo particularmente en la filosofía alemana, especialmente en un pensador tan destacado como es Martin Heidegger. Los problemas de la corporalidad son los problemas que le afectan y de los cuales él se preocupa. Ha publicado libros, investigaciones, todo relacionado con la sensibilidad y la percepción, siempre teniendo a la vista un abordaje y la escuela fenomenológica temprana. Asimismo, se ha ocupado de realizar caracteres fundamentales de lo que despliega el existir del ser humano en el mundo. Profesor Johnson, nuevamente bienvenido a esta edición de Diálogos desde la Filosofía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría saber cuál es su visión acerca de la filosofía en la vida humana de hoy y del futuro. Es una pregunta interesante. Estaba escuchando cómo tú presentaste la filosofía. Eh, Creo que hace mucho sentido hablar de una diferencia entre lo que es esta doxa que decías tú, pero también esta especie de conocimiento más riguroso y metódico como puede ser la episteme, que los griegos la llamaron ciencia, y la sofía misma, como otro nivel de conocimiento. Uno puede decir lo siguiente: la filosofía para los griegos nace como una especie de respuesta ante el asombro. Es decir, la filosofía, más allá de ser una disciplina universitaria, más allá de ser una ciencia que produzca libros, obras, es más bien una especie de intento humano de orientación fundamental frente a las cosas que le asombran. Por lo tanto, la filosofía está mucho más encarnada en la vida diaria y cotidiana que lo que se pueda pensar actualmente. Actualmente se piensa que la filosofía puede ser un lujo y sin embargo es una instancia necesaria de orientación para todos nosotros. Por lo tanto,
ese sentimiento o necesidad que tuvieron los griegos de pensar filosóficamente es una necesidad que se ha mantenido siempre y se va a mantener siempre en tanto que seamos seres humanos. ¿Y por qué cree usted que existe esta especie de distancia, lejanía por parte de lo que son los seres humanos respecto a la filosofía? Uno a veces, por ejemplo, dice, ¿usted qué es lo que hace? Bueno, yo soy profesor de filosofía. Ujú, Te miran como alguien distante, lejano, y que sin embargo, por lo que usted está diciendo, la filosofía es algo que tiene que ver muy directa, estrechamente con lo humano. ujú. ¿Por qué cree usted que se produce esta especie de visión que se ha construido con el tiempo, una especie de cultura de que la filosofía es algo distante, lejano, casi inalcanzable para las personas? Yo creo que son dos factores. El primero tiene que ver con el modo como actualmente la universidad misma se entiende como centro de estudio, donde la universidad incorpora disciplinas de investigación y una de estas disciplinas, junto a otras como las ciencias, como la física, la química, como la psicología, junto a ellas también está la filosofía como esa disciplina que necesita abordar determinados tipos de problemáticas, digamos, que otras ciencias no las toman. Pero eso hace que la universidad también entienda que la filosofía, al ser disciplina, requiere ser algo sumamente especializado. Y esa especialización que se le pide al académico de filosofía, de alguna manera acostumbró a que este mismo académico no se vinculara o se empezara a olvidar de los problemas más cotidianos. Entonces, el tipo de investigación de filosofía, de esta filosofía académica, es más bien exégesis de libros, exégesis de conceptos, digamos, de determinados autores, lo cual aleja demasiado de el primer intento de pensar filosóficamente, que es este griego asombrado, digamos, por las cosas que de alguna manera interferían o de alguna manera incumbían a su propia existencia. Eh, el otro punto a mí me parece que ha hecho que la filosofía de alguna manera se vea como algo tan lejano, eh, tiene que ver con que actualmente se pide más bien acción, es decir, se pide producción de cosas más que detenerse a pensar. Y ese detenerse a pensar es una instancia que la filosofía debe cultivar. eh, no es una instancia de ocio absurdo, sino que más bien es una instancia de detenerse en el momento en que el existir humano ya no se puede de alguna manera desplegar más. Por lo tanto, el filósofo que piensa es el filósofo que necesita detenerse ante los problemas, antes de seguir produciendo, antes de seguir avanzando porque sí. Y sin embargo, la sociedad actual me parece mucho que lo que ha hecho es privilegiar o de alguna manera darle importancia al avance por sobre la detención. Y eso también hace que de alguna manera el académico de filosofía parezca alguien raro, parezca alguien, digamos, que está fuera de contexto, parezca alguien que de alguna manera no entiende la concretud, digamos, de los tiempos contingentes, por decirlo así, ¿no? Uno muchas veces escucha a las personas que yo no sé de filosofía. Ujú, Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿uno puede no saber de filosofía? O más bien lo que quiere decir esa persona, a lo mejor inconscientemente incluso, que no sabe literatura filosófica, no sabe acerca de determinado autor, de determinada escuela, de determinada corriente. Porque a lo mejor uno, sin una idea de ser reduccionista, uno pudiera pensar que la filosofía tiene un solo propósito. Y el propósito fundamental de la filosofía es ayudar a pensar. ujú, Pero ayudar a pensar no de la manera como cotidianamente pensamos, mm, sino que ayudar, como diría alguien por ahí, ayudar a pensar bien. mm. ¿Cómo usted interpretaría una idea de este carácter en el sentido de que el propósito fundamental de la filosofía es ayudar a pensar y a pensar bien? Un poco lo que probablemente usted hace dentro de la sala de clases con sus estudiantes. Porque claro, la Universidad de la Frontera no tiene una profesión de formar filósofo o de una profesión de filosofía, sino que uno trabaja con estudiantes de distintas áreas del saber, de distintas especialidades, de distintas profesiones, Sí. pero ¿cuál es el propósito que esté la filosofía ahí? Sí, es interesante esa pregunta en la medida en que pone como al descubierto, yo diría, lo que es ser un especialista en filosofía y alguien que de alguna manera ha sentido la inquietud filosófica. ¿A qué me refiero? El especialista en filosofía, por supuesto que
ha leído un montón de libros, digamos, que en general nadie lee y de alguna manera son absolutamente propios de un tipo de investigación determinada. Y ahí uno podría decir, yo no sé nada de filosofía. La filosofía vista como disciplina. Pero la filosofía vista como disciplina es más bien una especie de cosificación de esa actitud, digamos, desde la cual parte la filosofía. Uno podría decir, cuando yo me veo cotidianamente embargado por el asombro frente a algo, no el asombro positivo, puede ser también el asombro en sentido negativo, puede ser un quiebre, digamos, existencial de tal manera que, por ejemplo, el fallecimiento de alguien o una crisis emocional de un familiar, qué sé yo, cuando yo me quedo de alguna manera embargado por ese asombro, viene la posibilidad del salto filosófico y decir, ¿qué es esto en lo que estoy? Es decir, ¿de qué manera esto me incumbe a mí y qué significado en mi existencia tiene esto? Y esa ya es una actitud que no requiere de la especialización del académico de filosofía, sino que de la paciencia, uno podría decir, de detenerse a pensar y de alguna manera de habitar en ese problema. Son problemas vitales los que aquejan a la filosofía. Eh, y en ese mismo sentido uno podría decir, claro, cuando yo pienso filosóficamente, no significa que yo sea un ser humano que quiere ser racional y elaborar teorías sobre algo. La filosofía, si es que uno pudiese aceptar que ella ayuda a pensar, no es en el sentido de elaborar, digamos, grandes pensamientos teóricos o grandes tipos de argumentaciones, digamos, científicas, sino que el pensar de la filosofía es más bien una especie de conexión con esas últimas o primeras inquietudes más concretas, vitales, eh, y que se intenta buscar un acceso adecuado a ellas. Es decir, la filosofía me ayuda a pensar y yo intento que mis estudiantes, por ejemplo, piensen en el sentido de que críticamente se confronten con las grandes problemáticas. ¿Qué significa críticamente? Significa discernir exactamente qué es lo que le compete a esa problemática en relación a mí, qué es lo que no le compete, cuáles son las problemáticas que de alguna manera están relacionadas con este problema central que yo quiero pensar. Crítica filosófica finalmente es discernir filosófico, discernir en el sentido de aclararse realmente en una especie de torbellino que te llega, digamos, y que te incumbe existencialmente, empezar a tomar una distancia sabia, como los griegos lo hicieron, que de alguna manera me lleve a matizar determinadas cosas, ¿no? Es decir, la filosofía, yo creo que si hay algo importante en la filosofía, más que el pensar teórico, es la actitud, digamos, crítica en el sentido de yo no me voy a dejar embaucar por determinados prejuicios que yo tenga cuando me enfrente con algo, sino que quiero entender esas cosas como vienen, ¿no? Bueno, y ese parece que es un tema central y puede ser una de las tareas fundamentales de la filosofía hoy día, más allá de la práctica académica de ella, en el sentido de que alguien, un pensador que usted lo aborda bastante, dice, el hombre moderno no piensa. Ujú. Pero lo más grave de todo es que no sabe que no piensa. Mm. Es decir, el hombre moderno, una de las interpretaciones que podría darle a este pensamiento de Heidegger, Ujú. ¿no? Es que el hombre moderno resuelve las cosas de una manera práctica, de una manera utilitaria, resuelve las cosas de una manera inmediata, porque todo es importante y resolverlo ahora ya, Ujú. no darse tiempo para. Y claro, todos sabemos que cuando abordamos un problema y lo resolvemos de la primera manera que se nos ocurre, las posibilidades de equivocarnos son muy altas. Claro. Sin embargo, cuando uno piensa el problema, piensa las causas, las consecuencias, los orígenes, y eso tiene que ver un poco con la actitud crítica que usted dice, ¿no? Piensa las consecuencias, naturalmente que la solución del problema va a ser de una manera que las posibilidades de equivocación no es que vayan a desaparecer, pero van a disminuir. Y claro, y si en un momento determinado estamos pensando cuestiones que tienen que ver directamente, nos atañen, nos duelen a los seres humanos, y si lo abordamos de una manera filosófica, es decir, pensamos de esta manera crítica los problemas humanos, naturalmente que la solución de aquello van a ser más humanos. Claro que sí. Y por lo tanto nos vamos a distanciar de aquel concepto que usted utilizó, que es la cosificación, de hacerse cosa, que no es otra cosa. El ser humano moderno cada vez se hace más cosas.
En cambio, si nosotros pensamos, desarrollamos aquello que más nos distinguen en nuestra animalidad, no obstante compartir la animalidad con el general de los animales, ¿no? Lo que nos distingue, y pensamos y sentimos como seres humanos, lo más probable es que vamos a poder establecer una relación con otros seres humanos, pero y al mismo tiempo abordar nuestros propios problemas, incluso cotidianos, de una manera más, entre comillas, conveniente desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con una reflexión de ese tipo? Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido en que uno podría decir que, como usted citó a Heidegger, eh, Heidegger es bien radical respecto de cómo él está entendiendo la filosofía. Y para él filosofía dice, al contrario de la ciencia, la filosofía, dice él, es más vidente que las propias ciencias, dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la ciencia, por ejemplo, no pueda pensar o no piense para Heidegger? Que la ciencia no se detiene críticamente, es decir, con una especie de distancia sabia respecto y en la intención de entender cuáles son los problemas, sino que de alguna manera en su intento por avanzar filtra un montón de prejuicios y de preentendidos que tiene. Entonces Heidegger dice, necesita esa posibilidad de pensar, otra que se detenga cada rato, que de alguna manera frene al modo de pensar científico. Y por eso la filosofía es más vidente, porque de alguna manera la filosofía le está diciendo a la ciencia y nos está diciendo en la vida cotidiana también, ojo, si tú avanzas por ahí, vas a tener estos problemas. Pero como nosotros en la vida cotidiana o el científico en su propia disciplina sigue avanzando por avanzar, no ve esos peligros. Es decir, la filosofía es una instancia de prevención frente al avance, digamos, ciego, por decirlo así, y acrítico respecto de los resultados que se quieren obtener. Cuando se da ese tipo de relación, uno podría perfectamente mirar que la filosofía misma es un modo que uno lo podría llevar a la vida personal. Es decir, hay veces en que necesitamos avanzar y hay veces en que tenemos que decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo es que llegué acá? Es decir, esa detención es la filosófica. ¿Por qué es que necesito seguir avanzando en esta dirección que he venido siguiendo hace 20 años? ¿Por qué? Esa especie de pregunta o esa pregunta por el por qué es nuevamente resituarme en las motivaciones que me llevaron en este camino. Bueno, y justamente desde los orígenes de la filosofía en la Grecia clásica, los griegos hacen una distinción entre lo que es el saber de la episteme y la doxa que hablamos al principio, en el sentido de que la diferencia está en que la filosofía se plantea la pregunta por el por qué, ¿no? Cuando el viejo Sócrates, ¿no es cierto?, trató de entender por qué el Dios había dicho que él era uno de los más sabios de todos los hombres. Sin embargo, él se declaraba como un sujeto perfectamente ignorante, pero al mismo tiempo entendía que los dioses no se podrían haber engañado. Cuando él dialoga en lugares públicos con todos aquellos que son sabios, él descubre precisamente qué es lo que quiere decir el Dios. En el sentido de que aquellos que son sabios, en distintas áreas, en distintos ámbitos, les pregunta por qué y responden al cómo. El cómo hacen las cosas y no se refieren al por qué, cuáles son los alcances, cuáles son los orígenes de aquello que realizan. Entonces ahí él hace una distinción precisamente entre lo que es el por qué y el cómo, que pareciera que es a lo que usted se está refiriendo, digamos, en esto. Pero tampoco diría yo que la ciencia y la filosofía hoy día son como dos quehaceres que se contraponen. No, en absoluto. No, yo diría que más bien, ¿no es cierto?, son dos maneras distintas de abordar los mismos problemas que tienen los seres humanos de maneras diferentes, pero que cada vez más pareciera que es necesario un mayor acercamiento entre la ciencia y la filosofía para que estos problemas que le atañen al hombre sean abordados de una manera más integral, ¿no? Y no de una manera parcial y con vistas a resolver, con vistas a hacer que la vida humana sea más humana Así es. y sea menos cosa. La filosofía y la ciencia no son dos fuerzas antagónicas, por decirlo así, del pensamiento, sino que se pertenecen porque ambas configuran lo que es pensar. Es decir, es avanzar y detenerse. Avanzar y sentirse llamado también a detenerse para no seguir avanzando. Lo que ocurre es que con el privilegio solamente cientificista
a lo que se le da importancia solamente al avance y no a la detención. Lo invito a que hagamos una breve pausa y volvemos nuevamente sobre este tema que Perfecto. parece que hay que abordarlo con mayor detención.